Ok, somos el equipo E y vamos a explicar el puente de Winston. Primero empezaremos definiendo qué es el puente de Winston, el cual es un arreglo de cuatro resistencias, el cual sirve para determinar un valor desconocido de una resistencia sin necesidad de tener un ohmmetro o un multímetro para medir el valor de dicha resistencia, sino que el valor es obtenido a través de un voltaje. Se toman dos nodos para la polarización del puente y otros dos para medir las diferencias de tensión, es decir, el voltaje que se tiene. En pocas palabras, es un circuito que se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del puente. A continuación, mi compañero les explicará un poco más su funcionamiento. Pasando al funcionamiento, comenzaremos diciendo que el voltaje entra por el punto A, el cual el voltaje se repartirá por R1 y R3, que junto con sus respectivas resistencias en serie formará un divisor de voltaje entre el punto C y D, el cual obtendremos una diferencia de potencial como se muestra. Entonces, aquí ya, por la diferencia de potenciales, aquí te está arrojando un divisor de voltaje, el cual podemos variar por medio de R2, que es su potenciómetro, el cual puede ir desde un voltaje negativo hasta un voltaje positivo. Entonces, en los puntos C y D se conectarán las entradas de un amplificador operacional, el cual tendrá una ganancia de 10, o sea, que amplificará la señal entre este divisor de voltaje, como se muestra aquí. Y ahora pasaremos a una de las aplicaciones que se puede obtener de este puente de Wheatstone. Aplicaciones del puente de Wheatstone. Al construir un puente de Wheatstone, este se puede configurar con otros elementos para realizar una tarea específica, como es el caso del puente junto al amplificador operacional, que se usa para medir parámetros físicos como temperatura, tensión, luz, etc. Como es el caso del circuito que analizamos, donde estamos midiendo una señal muy pequeña de voltaje y a través del amplificador este aumenta su señal de voltaje. Esa señal podría ser luz, temperatura, etcétera. Otras aplicaciones podría ser construir el puente y utilizar un NTC, que significa coeficiente de la temperatura negativo. Este se puede configurar como un sensor de temperatura donde el termistor detecta la temperatura a través de cambios en la resistencia. Otro ejemplo podría ser el conectar el puente con galgas extensiométricas, que estas son capaces de convertir fuerza, presión, tensión, peso, etcétera, en un cambio de resistencia, el cual puede ser medido. A continuación pasaremos con los cálculos de este circuito. Ok, aquí les mostraremos un poco de los cálculos. Si me permites compartir, Galavis, por favor. Ok, aquí tenemos un poco de los cálculos que se hicieron en este ejemplo del puente de Winston. Aquí tenemos, como mi compañero lo mencionó, vamos a tener dos divisores de voltaje. Aquí en este caso pusimos el punto A del lado izquierdo y el punto B del lado derecho para que en el centro se haga la diferencia del potencial. Entonces aquí vemos que lo estamos alimentando con un voltaje de entrada de 5 volts. Tenemos la resistencia 1, 470 ohms, resistencia 2 de 20.4 y resistencia 3 de 1 kilo ohm. La resistencia variable, que en este caso es un potenciómetro, se decidió poner de 20.4. Entonces estas son nuestras resistencias propuestas junto con nuestro voltaje de entrada. Aquí observamos que del lado BA, del voltaje A, se hace un divisor de voltaje, que serían los 5 volts de entrada por la resistencia variable, entre la resistencia variable 1 más 470, que es el divisor de voltaje del lado izquierdo. Y tenemos del lado derecho el voltaje en B, que son los mismos 5 volts que entran. En este caso va a ser 20 por 20.4 sobre 1 kilo más 20.4. Entonces aquí tenemos nuestros dos divisores de voltaje. Lo que queremos es que el punto que se quiere utilizar en este puente de Wheatstone es que el voltaje sea de A sea el mismo que B, para que el diferencial de voltaje sea cero. Entonces en este caso se van igualando, se eliminan los 5 volts de entrada y se empieza a despejar. Entonces tenemos un poco de álgebra aquí. Entonces se pasa la resistencia variable más 470, se pasa multiplicando para el otro lado y los 1020.4 para el otro lado. Entonces se hace un poco de álgebra, se multiplican y se resumen o se acortan, juntamos los términos semejantes tratando de despejar la resistencia variable 1. En este caso se iguala,
se despeja la resistencia variable y nos da una resistencia de 9.588 ohms. ¿Qué significa esto? Que cuando la resistencia variable 1 valga 9.588 ohms, a BA va a ser igual que BB. Entonces vamos a tener un voltaje entre BA y B igual a cero. Entonces se aplica un poco una pequeña regla de 3, que si tenemos que nuestra resistencia variable, el 100% es de 20.4, sacamos una regla de 3 y obtenemos que el 46 o 47% del potenciómetro nos va a estar dando esa valencia de nuestra resistencia variable para el puente de Wheatstone. Tenemos los cálculos del amplificador operacional. Entonces, esto nos enfocamos un poquito a lo que vimos en electrónica analógica el semestre pasado. Tenemos que resistencia 6, resistencia 4, resistencia 5, resistencia 7 y el voltaje en A y el voltaje en B. Entonces, resistencias propuestas, nosotros para que tengamos una resistencia, más bien una ganancia de 10, como tenemos nuestros conocimientos básicos de analógica, tenemos que la resistencia 6 es igual a 10 veces la resistencia 4 para que sea nuestra ganancia de 10. Entonces aquí ponemos un ejemplo que si el voltaje entre VA B es igual a 0.03, tenemos nuestras fórmulas, que el voltaje de salida va a ser R6 sobre R4 por el voltaje entre A y B. Teniendo eso, sustituimos la resistencia 6, que es de 1 kilo, y la resistencia 4, que es de 100, por el 0.03 entre el voltaje de A y B, sería de 0.3. Entonces obtenemos y observamos que el voltaje de salida es 10 veces mayor que el de entrada. A continuación, va a ser la continuación del puente de Wheatstone. Bueno, como conclusión del puente, el resultado de la práctica fue que el puente de Wheatstone permite medir de manera sencilla y con precisión la magnitud de resistencias desconocidas cuando el puente es llevado a la condición de equilibrio. Como aprendimos, la idea es equilibrar el puente buscando un valor de resistencia variable. En nuestro caso utilizamos el potenciómetro como sensor resistivo, con el cual la diferencia de potencial entre los nodos C y D debe ser cero. Si agregamos un amperímetro entre el potenciómetro y el nodo C, y lo llevamos hasta el punto de equilibrio, es decir, que en el voltímetro nos dé un voltaje de 0 volts, nos da una resistencia de 9.8 ohms. Si nosotros multiplicamos el 9.8 ohms por 1 kilo, que sería la resistencia 2 por resistencia 3, nos da un valor de 9.800 ohms. Y si multiplicamos R1 por R4, que son 470 ohms, por 20.4 ohms, nos da un valor de 9.588 ohms. Aunque vemos que hay variación, la ventaja de utilizarlo es que los errores de medida son del orden del 0.1 al 0.01%, lo que hace ideal utilizarlo en aplicaciones como en este caso en acondicionadores de señal. A continuación vamos a hablar de los sensores resistivos. Ok, como ya lo mencionó mi compañera, a continuación se mostrará una presentación de sensores resistivos. Ok, lo primero será definir lo que es un sensor resistivo, el cual es aquel que varía una resistencia de acuerdo a una variable que esté midiendo. De acuerdo a la variable que se esté midiendo, se tiene la siguiente clasificación, la cual se puede mostrar en la tabla. Es la variable a medir. Si es mecánica, el sensor resistivo son potenciómetros o galgas tensiométricas. Si la variable es térmica, los sensores son termoresistencias y termisores. Si la variable es magnética, los sensores son magnetoresistencias. Si es una variable óptica, los sensores son de tipo fotoresistencia. Si es una variable química, tenemos un higrómetro resistivo. Ok, el primer sensor que tenemos es el potenciómetro, el cual tiene tres terminales, dos de ellas son fijas y una es variable, la cual se desplaza por la resistencia fija, como se puede observar en la imagen. Funciona de acuerdo a un divisor de voltaje que se puede ajustar, teniendo así un voltaje de entrada en la resistencia fija y un voltaje en la salida, el cual varía de acuerdo al desplazamiento de la resistencia variable. Siguiente. Entre los usos del potenciómetro podemos tenerlo como control de audio para subir o bajar el volumen de algún sonido.
También se utilizan algunos ventiladores para variar la velocidad. Puede ser utilizado también en el área de iluminación para variar la intensidad de alguna lámpara o de algún foco, o en algún sistema de control para actuar como medidores de una variable específica. Siguiente, por favor. A continuación tenemos lo que son algunos potenciómetros comerciales y cuál es su costo. El primero es un potenciómetro Saradia de alta precisión de 22 milímetros y de 5K, el cual tiene un precio de 251,89 centavos. Este potenciómetro es de alta precisión y tiene muy buena estabilidad. Y el segundo potenciómetro, el cual se muestra en la imagen de abajo, es un potenciómetro 3590-103L, el cual tiene un precio de 206,50 centavos. A continuación les explicaremos lo que son las galgas extensiométricas. Las galgas extensiométricas son sensores cuya resistencia varía con la fuerza aplicada. Estas variaciones se pueden producir cuando hay un cambio de longitud o cambio de sección en la lámina de la galga. En la imagen se puede observar un objeto que tiene una galga extensiométrica en él. Cuando la galga se comprime, su resistencia eléctrica se reduce y deja pasar más corriente. Y cuando la galga se expande, su resistencia aumenta y la corriente que circula por ahí será menor. Usos. Según la aplicación de la medición. En construcción, estas se pueden llegar a utilizar para comprobar el asentamiento del hormigón en el momento que se construya. En estructuras, se utilizan para medir deformaciones en puentes o infraestructuras. En la industria, para medir resistencia de motores, bombas, etc. En la robótica, estas se llegan a utilizar para medir el esfuerzo de agarre de un robot. Y en la medición de pesos, cuando se coloca un objeto sobre la galga o se suspende en ella, es posible determinar el peso del objeto. Algunas galgas son galga extensiométrica 350 ohms, que tiene un estrés límite del más o menos 5%, tiene geometría angosta, tiene una longitud de región activa de 0.125 pulgadas o 3.18 milímetros. Su precio es de 533.12 pesos mexicanos. Es utilizada para aplicaciones generales en medición de estrés dinámico y estático. También es utilizada para medir peso, presión, torque, fuerza, esfuerzo o estrés, depende la medición que se requiera. Otro ejemplo es la galga extensiométrica BX120 3AA. Aplicaciones. La manera más precisa y sencilla para conocer el esfuerzo real de un punto de un elemento sometido a carga es midiendo la deformación directa en el mismo punto. Se utiliza para la medición de deformaciones, que consiste por tracción y compresión, y detecta la expansión como la contracción. Su precio es de 25 pesos mexicanos. Los detectores de temperatura resistivos son un tipo de sensores de temperatura que se basan en la variación de la resistencia de un conductor con la temperatura. Su funcionamiento es cuando al calentarse un metal los electrones se empiezan a dispersar, aumentando la resistencia. Entonces, a mayor temperatura habrá mayor agitación de electrones y también habrá mayor resistencia. Dale la siguiente, por favor. Sus usos mayormente se utilizan en procesos de alimento e industriales y también en inyección de plástico y en equipo de empaque. Dale la siguiente, por favor. El primer ejemplo comercial de estos tipos de sensores es el sensor de temperatura PT100. Este sensor funciona para medir temperaturas que van de 0 a 150 grados Celsius. Pueden sumergirse en líquidos o en ambientes muy húmedos. Su precio es de 166 pesos con 24 centavos. Dale la siguiente, por favor.
El siguiente ejemplo comercial es el sensor de temperatura PT100-214C. Este sensor mide temperaturas de elementos ya sea de forma individual o doble. El rango de temperatura que mide va desde menos 196 grados Celsius a 600 grados Celsius y su precio es de 161.8 pesos mexicanos. A continuación, les presentamos los termistores, que es un tipo de sensor resistivo de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que este sensor sirve para detectar la temperatura conforme los cambios de resistencia, como le explica un poco el texto, que entre más calor o frío, pues va a haber el cambio de resistencia, lo detecta. Entonces, aquí en estos termistores existen dos tipos, como lo es el NTC, que es el de coeficiente de temperatura negativo, y el PTC, que es coeficiente de temperatura positivo. Aquí es sencillo identificar la diferencia, que cuando los NTC, entre más aumenta la temperatura, la resistencia va disminuyendo, y cuando es PTC, entre mayor temperatura, la resistencia va aumentando. Siguiente, por favor. Aquí observamos un poco las gráficas, que es un poquito más sencillo de identificar. Observamos que del lado izquierdo tenemos la curva del termistor NTC. Observamos que el eje de las abscisas es de temperatura y el de las ordenadas es de resistencia. Entonces, entre más aumenta la temperatura, la resistencia va aumentando. Mientras la temperatura disminuye, la resistencia va a aumentar. Caso contrario, que es la curva del termistor del PTC, que entre más aumenta la temperatura, la resistencia va a aumentar. Aquí cómo funcionan, pues ya se explicó un poco en la anterior diapositiva, que conforme va detectando la temperatura el termistor, va cambiando su resistencia. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos de sus usos. Tanto los PTC como los NTC observamos que sirven para protección. En los PTC se utilizan un poco más para la protección de embobinados de motores y transformadores, y protección con fusibles de estado sólido, como lo observamos en los puntos, y sensor de nivel de líquidos. Y en los NTC observamos que la aplicación en las que la corriente que circula por ellas no afecta la temperatura, no afecta, y por lo tanto la resistencia, pues como lo explica aquí, depende únicamente de la temperatura del ambiente en el que se coloca el termistor. Aquí el segundo punto, pues utilización en el que la resistencia depende de la corriente que lo atraviesan, y pues creo que es lo más destacable de estos sensores resistivos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos dos ejemplos de termistores comerciales. Observamos que pues son sencillos, pero pues importantes, porque ya lo comentamos, sirven para protección. Observamos que el primero es un termistor de sensor de resistencia de temperatura de precisión, que ronda por lo menos en unos 190 pesos mexicanos. Y el siguiente, que es un Anthem i2DB102J-S, y estos rondan por los 25.54 pesos mexicanos, y es un tipo de termistor NTC. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de las magnetorresistencias. Las magnetorresistencias básicamente funcionan por un efecto. Consiste en aplicar un campo magnético sobre un conductor y provoca una reducción de corriente, la cual se transforma en la capacidad de aumentar su resistencia eléctrica. Esta también se puede considerar como una propiedad, pero solo en ciertos materiales conductores metálicos, ya que varían su resistencia eléctrica por la acción de los campos magnéticos. Se puede dividir en dos sus aplicaciones, que son medida directa de campo magnético y medida de desplazamiento y velocidades lineares y angulares. Un ejemplo podría ser el registro magnético de audio, que funciona cuando las ondas sonoras hacen vibrar la membrana de un micrófono
Los impulsos son captados por un electroimán que recorre el soporte depositando una imantación variable según las características de los sonidos emitidos delante de un micrófono de teléfono. En el caso de medida de desplazamiento, los detectores de proximidad son inductivos, o sea que han sido diseñados para trabajar generando un campo magnético y detectando las pérdidas de corriente de dicho campo generadas al introducirse en los objetos de detección férricos. Algunas ventajas y desventajas son que tienen mediciones extremadamente precisas, son robustos, tamaños muy pequeños, consumen baja energía eléctrica, son aptos para entornos extremos y desventaja, montaje complicado. Algunos sensores comerciales son el KMA220, que es un sensor magnetorresistivo angular que tiene un eje automotriz de 4 pines. Este sensor permite ajustar ajustes específicos del usuario, ya sea de rango angular, ángulo cero y sujeción. Su precio anda en los 78.04 pesos mexicanos. El sensor magnetorresistivo HGARA-P001A, sensor de ángulo digital con salida analógica. Este sensor es adecuado para la detección de posición y la detección de ángulo absoluto o de alta precisión, y tiene unas características que lo hacen muy funcional y práctico, las cuales son ahorro de espacio, no consume mucha energía e incluye un campo magnético operativo muy eficiente, y su precio está entre los 90.94 pesos mexicanos. Fotorresistencia. Este es un componente que cambia su valor resistivo, es decir, que su resistencia se modifica de manera más específica, normalmente disminuye como consecuencia al aumento de intensidad de luz que incide en él. Su funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico. Está hecho de un semiconductor de alta resistencia. Si la luz que llega al dispositivo es de alta frecuencia, entonces los fotones son absorbidos por el semiconductor, dando a los electrones la suficiente energía para saltar la banda de conducción, es decir, que hace que los electrones puedan sufrir aceleraciones y permitiendo así la presencia de corriente eléctrica, de tal manera que disminuye su resistencia. Dale la siguiente, por favor. Algunos de sus usos son para detectores de intensidad de luz, detección de fuego, alarmas de seguridad y medidores de radio. Dale la siguiente, por favor. El primer ejemplo de este sensor es la fotorresistencia del sensor de luz LDR de 5 milímetros. Este sensor de luz tiene una disipación máxima de 50 miliwatts a 1 watt y su voltaje máximo es de 600 volts. Su costo va desde 25.31 pesos mexicanos. ¿Sabe la siguiente, por favor? Okay. Comencemos con los higrómetros resistivos. El higrómetro resistivo es un dispositivo que cambia su resistencia conforme la humedad relativa que hay en el aire del ambiente en el que se encuentra. Entonces, estos higrómetros están compuestos por dos electrodos que están dentro de un dispositivo de plástico, y todo está recubierto de una pequeña película de cloruro de litio, como le explica aquí un poco. Entonces, estos electrodos no se deben de tocar. ¿Por qué? Porque si no puede dañar el dispositivo. La construcción del dispositivo está un poquito ilustrado hacia la derecha. Vemos que están los dos electrodos, el componente de plástico, y nos indica también la película de cloruro de litio. Entonces, como le explicamos al comienzo, hay una pequeña gráfica que relaciona la humedad relativa junto con la resistencia que hay. Entonces, entre más humedad hay en el ambiente, la resistencia va disminuyendo, y conforme haya menos, va a aumentar la resistencia. Siguiente, por favor.
Su funcionamiento, como ya se explicó, cambia su resistencia conforme a la humedad. Entonces, ¿qué es lo que hace que cambie la resistencia? Pues simplemente que la película de cloruro de litio absorbe el vapor del agua del aire del ambiente. Entonces, conforme vaya absorbiendo más, como se indicó en la gráfica, su resistencia va a disminuir. Entonces, si esta película del cloruro de litio llega a absorber más del 90% de la humedad relativa, entonces daña el dispositivo, o bueno, cambia las características del higrómetro, son alteradas y ya no hay forma de reparar esa película de cloruro de litio. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo del higrómetro. Vemos que es un sensor de humedad resistivo HR202. Su precio ronda por lo menos de unos 35 pesos mexicanos. Aquí está un poco de su descripción. Este es un sensor de humedad ambiental de tipo resistivo. Entonces, como se explica, el punto principal es que detecta la humedad, y detectarla significa que va disminuyendo su resistencia. Entonces la alimentación varía de 1.5 volts de corriente alterna, y vemos que su potencia es de 0.2 miliwatts. Siguiente, por favor. Vemos que está otro. Este es un poco más pequeño para el tipo de tarjeta del Arduino. Aquí observamos que es un par de 2 piezas. Ronda por lo menos unos 60.50 pesos y tiene como objetivo el mismo que el anterior: detectar la humedad del ambiente. Siguiente, por favor. La resistencia de semiconductores para la detección de gas. Bueno, primero que nada, estos detectores se basan en una resistencia, la cual sabemos que es un semiconductor, y entonces sabemos que también un semiconductor se opone al paso de corriente. Entonces, estas mismas resistencias tienen la característica de modificar su valor al momento de exponerse a una composición química. Entonces, cuando entra en contacto con el oxígeno del aire, su barrera de potencial disminuye, y por ello también su valor de resistencia baja. Entonces, podemos usar estas características para que cuando la resistencia llegue a un valor X con un voltaje Z, podemos activar una alarma u otro tipo de actuador. Dale la siguiente, por favor. Entonces, como único caso tenemos el sensor de gas MQ2, el cual se controla por medio de un microcontrolador. Entonces, este sensor varía su resistencia cuando entra en contacto con X gas, lo cual hace énfasis con la resistencia semiconductora. Cuando entra en contacto con el gas, su valor de resistencia baja o sube. Y este tipo de sensor tiene un costo de 60 pesos mexicanos en la actualidad. La siguiente, por favor. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que los sensores resistivos, su principal característica es que bajo ciertas condiciones hacen variar su valor de resistencia. Por ejemplo, una termoresistencia varía su valor por medio de la temperatura, la cual podemos usarla como una ventaja, implementando un actuador o mandando una señal a otro tipo de circuito. Otro ejemplo básico lo podemos encontrar en nuestros mismos celulares, en que tienen un tipo de fotoresistencia que ayuda con el brillo automático. O a manera de un ejemplo industrial podemos encontrar también una termoresistencia, la cual podemos monitorear un horno donde nos arrojen los datos de un horno sobre un acero que está a punto de estar en su punto de elástico o de deformación. Entonces, con esto damos por terminada nuestra presentación.